Feliz Día del Señor. He escogido para base de nuestra reflexión bíblica, de nuestra exposición bíblica en esta tarde, un breve pasaje tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y voy a leerlo para ustedes. Versículos 7 y 8. Leemos así en la palabra de Dios. Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de sus sandalias. Este es el pasaje que nos servirá de base. Hermanos, durante los primeros 30 años de nuestra era cristiana, desde el año 0 al año 30, la historia registra un silencio. Sabemos lo que aconteció en la fecha que celebramos como navideña, en aquella pequeña aldehuela de Belén, el advenimiento, la encarnación del Hijo de Dios en el Hijo de María, pero luego de este gran evento y gran momento que parte la historia en dos, entramos en un reposo preparatorio. La Escritura no nos dice nada más. De repente, en el año 30, el escenario cambia, y cambia de una manera violenta. El paisaje se estremece. La Escritura nos dice que desde la parte sur de Judea hasta la parte norte de Galilea, en los alrededores a derecha e izquierda del río Jordán, en la parte desértica, en la capital, en Jerusalén misma, estaba la opinión pública, la élite religiosa, el pueblo y aún hasta los soldados, impresionados, movidos, porque se habían agitado las aguas. Algo estaba pasando, algo había acontecido, y era que se había presentado un hombre llamado Juan, el que bautizaba, lo apodaron. Y Juan llegaba al mejor y más puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Es un personaje de coraje, es un personaje solitario, es un personaje de alta voz que clama en el desierto y viene cumpliendo lo que se ha profetizado siglos ha. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi siervo. Aparece Juan, el que bautizaba, 400 años sin profeta, y aparece Juan en las riberas del río Jordán. El Señor Jesús habrá de decir de él, la cita es de Mateo 11, versículos 13 y 14, dice el Señor Jesús: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En Juan 1:21 interrogan a Juan los judíos y le preguntan: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no soy. Así que queda descartada, y quiero hacerlo a manera de presupuesto temprano, sencillo, y no lo voy a tocar más, queda totalmente descartada aquella idea
que durante cierto tiempo en el pasado siglo y todavía en alguna conversación suele salir aquella idea de la reencarnación profética. No la hay tal. Simplemente este hombre había venido, Juan el que bautizaba, siguiendo, dándole continuidad y final. Insisto, continuidad y final a la saga profética veterotestamentaria. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice el Señor Jesús. Mateo 11, 13 y 14. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De manera tal que la presencia de Juan, una presencia como de un hombre casi ermitaño, de él el Señor Jesús dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña que se dobla con el viento? No. Aquí no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Porque este es un profeta, y más que un profeta, dice el Señor, hablando de él, de Juan el Bautista. Pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que cuestionamos, y lo dejo también de entrada solamente, y no lo voy a tocar más, cuestionamos nosotros a aquellos que hoy en día se quieren llamar profetas con mayúsculas. Los profetas terminaron con Juan, el que bautizaba. Pone fin a la trayectoria y a la línea y al estilo y a la voluntad profética de Dios encarnada en los hombres del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tan solo, exclusivamente en la persona de Juan, el que bautizaba. Hasta ahí llega. No más para el resto de la historia eclesial. Asistimos, por desgracia, en nuestro tiempo, hoy día, a plagios de mala factura que se erigen como profetas con mayúsculas en el pueblo de Dios, en la cristiandad. No ha lugar a ellos. Desde el punto de vista neotestamentario, desde el punto de vista bíblico, no ha lugar a ellos. Este Juan, el que bautizaba, es un personaje que en realidad cautiva. Era un hombre que no se doblaba con el viento. Lo habremos de ver en el desierto, lo habremos de ver en el río, lo habremos de ver incluso que subió hasta las regiones de Samaria porque había más aguas. No solamente anunciaba y denunciaba, sino que bautizaba. Es un personaje que llama la atención, pero también lo habremos de ver que entra a Jerusalén o se acerca al palacio de Herodes el rey y denuncia el pecado del político mayor que tenían los judíos en ese sitio. Este es Juan, este es el profeta Juan. ¿Qué podríamos aprender de él para nuestro tiempo? Su ejemplo es un ejemplo vibrante, pero definitivamente recordemos las palabras de Jesús: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Sin embargo, Juan, el que bautizaba, nos deja, al menos tomando este par de versículos de Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, yo creo que nos deja al menos 3 lecciones. Y a esas 3 lecciones brevemente me habré de referir. Primera, nos deja algo, nos enseña algo acerca de nuestra predicación. En segundo lugar, nos enseña algo acerca de nuestra identidad. Y en tercer lugar, nos enseña algo acerca de nuestro servicio. Voy a repetir. Encontraremos en este par de versículos
enseñanza acerca de nuestra predicación. ¿Cuál debe ser el contenido de nuestra predicación? Nos enseña algo acerca de quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cómo la encontramos. Y en tercer lugar, nos enseña algo acerca de nuestro servicio, de cómo debemos servir. Juan el que bautizaba. La Escritura nos dice, vuelvo a leer, Juan predicaba diciendo, predicación, Juan predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de sus sandalias. La predicación de Juan es una predicación en donde él ocupa tan solo el puesto del heraldo. Como él bien lo decía, yo soy tan solo una voz que clama en el desierto, una voz que grita en el desierto. Pero en su predicación, el contenido de su predicación no es él. No es una idea que se le ocurre, no es algo propio de... No, su predicación se define en base a alguien que viene tras él. Yo solo vengo a enderezar el camino, a preparar el camino. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. La predicación de Juan es una predicación que se refiere a Cristo. Se centra en Cristo, anuncia a Cristo, es el heraldo de Cristo, prepara el camino para presentar a Cristo y lo presenta como debe presentarlo. Juan viene a alterar, a remover, a despertar, a sacudir los caminos, las mentes de las personas, pero las sacude con una predicación cristocéntrica, eminentemente cristocéntrica. Viene tras mí, es decir, el más importante viene, yo solamente anuncio, preparo, alerto, que viene tras mí el que tiene poder, mucho más del que ustedes puedan ver en mí, dice Juan. Alguien de quien yo no soy digno ni siquiera de encorvado desatar la correa de sus sandalias. Es decir, aquí Juan está diciendo que viene tras él Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él agrega inclusive, yo los he bautizado a ustedes con agua. El que viene tras mí les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Se está involucrando a la otra persona de la Trinidad. Viene tras mí alguien que trae el Espíritu Santo. La predicación de Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús, señalando a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el significado mesiánico, la personalidad mesiánica de su primo, de Jesús de Nazaret. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una predicación salvífica que se centra y se enfoca exclusivamente en la persona de Cristo. Hermanos, yo quiero que esto lo vayamos tomando para, insisto, aprender algo de Juan, el que bautizaba. En cuanto a nuestra predicación, que nuestra predicación sea que Cristo tiene poder, que Cristo salva, que Cristo es el Mesías, que Cristo trae con él el Espíritu Santo, es decir, que Cristo es el centro de nuestra predicación. Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista. Su predicación ciertamente exigía cambios de conducta. Su predicación
denunciaba el pecado social, el pecado institucional, el pecado personal. Ciertamente todo esto lo incluía la predicación de Juan. Arrepiéntanse, crean, es decir, cambien de actitud, bautícense. Es decir, la predicación es completa, no hay duda, pero evidentemente también la predicación de Juan es cristocéntrica. Es decir, Juan predica, no me vean a mí, vean al que viene tras mí. Yo tan solo soy un anunciador, yo tan solo soy el que va gritando como pregonero, preparen camino, que detrás de mí viene el poderoso, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Preparen el camino al Señor, al Mesías, al Kyrios, al Cordero de Dios, al que quita el pecado, al Salvador. Preparen camino. Esa es la predicación de Juan. No busquemos más vueltas. Ese es el core de la predicación de Juan. Yo sé que no debemos de hacer teología de un breve texto, pero algo nos enseña y nos ilumina esto que hemos leído, este ejemplo de Juan en su predicación, para que revisemos cuál es nuestra predicación. Debemos de predicar, hermanos, a Jesucristo y debemos ser heraldos de Jesucristo, anunciar a Jesucristo. En Jesucristo hay poder, hay poder. En Jesucristo hay dignidad, hay dignidad. Él es el único digno. Es la visión de Juan de Patmos. El Cordero, ese Cordero que el mismo Juan el Bautista dice que quita el pecado del mundo y da la buena noticia. Es el Cordero que Juan en la isla de Patmos ve inmolado en el trono de la gloria de Dios, a quien se le dice digno. Digno es el Cordero de Dios. Él es el único digno, digno, santo, santo, santo. Esta es la predicación de Juan el Bautista y yo creo que de ella podemos tomar lección. En segundo lugar, les he dicho que con este mismo pasaje quisiera que revisáramos otra lección que aquí hay: nuestra identidad. Cuando uno ve un personaje como este, la verdad es que la distancia se agiganta. Juan el Bautista es un personaje grande. El Señor Jesús así lo reconoce y así lo testifica. Pareciera que cuesta que podamos encontrar puntos de coincidencia, de identidad con un personaje tan grande como el de Juan, el que bautizaba. Pero hermanos, Juan, el que bautizaba, se presenta a sí mismo de una manera por demás interesante y tal vez tengamos común denominador y podamos identificarnos con él en esto. Él dice: yo no soy digno de desatar agachado la correa de sus sandalias. Juan se presenta como un esclavo. La posición de doblado, encorvado, desatando correas de las sandalias. Él mismo dice: ni siquiera de esto soy digno. Me hace recordar las expresiones del apóstol Pablo cuando da su tarjeta de presentación a las diferentes iglesias a las que escribe. ¿Recuerdan, hermanos, los vocablos doulos? Yo soy siervo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. En otra oportunidad lo pone más dramático y dice: soy uperete de Jesucristo. La palabra uperete es la de los remeros de fondo, los que iban atados con cadenas en el fondo de los barcos, moviendo los remos debajo de la línea de flotación.
Y Pablo se identifica con ellos y dice, yo tan solo soy un huperete de Jesucristo. Soy doulos de Jesucristo. Soy siervo de Jesucristo. El apóstol Juan el que bautizaba, este Juan el Bautista, es quien dice aquella feliz y famosa frase, es necesario que Él, y se refiere a Cristo, crezca y que yo mengüe, que disminuya, que yo baje. Es algo que yo creo debería estar en todos nuestros púlpitos, que lo pudiéramos leer los predicadores y los que presidimos y los que servimos desde aquí la palabra, que recordemos que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, que nosotros bajemos. Esto forma parte de nuestra identidad. Hermanos, nosotros aquí nos debemos, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y el fuego de Dios, tenemos que definirnos, identificarnos, no comparándonos unos con otros, sino frente a Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad frente a Cristo? Como decía un gran teólogo del siglo pasado, Jesucristo es nuestro alter ego, es decir, el verdaderamente diferente a nosotros, que tomó forma de hombre y de siervo y habitó entre nosotros, que fue tentado en todo igual que nosotros, todo igual que nosotros, pero sin pecado. He ahí la diferencia, hermanos. Para yo reconocer quién soy, tengo que enfrentarme a otros que son diferentes de mí. Yo establezco mi identidad en base a la comparación. No soy un mineral, no soy un vegetal, evidentemente soy un animal, y soy un animal de la especie Homo y del Homo sapiens sapiens, pero luego entro en este salón y si me encontrara con 50, 60 personas idénticas a mí, yo no sabría quién soy. Yo soy quien soy porque establezco nota de diferencia con todos ustedes que están acá, y ustedes a su vez hacen lo propio. Nuestra identidad viene por comparación ontológica y al mismo tiempo de grupo. Sé quién soy porque frente a Cristo soy siervo y Él es Señor. En cuanto a todos nosotros, el Señor Jesús nos igualó y pasó una tabula rasa. Todos vosotros sois hermanos y uno es vuestro maestro, dijo Él, el Cristo. Es decir, hermanos, frente a la cruz de Cristo encontramos nuestra identidad porque Él es diferente a nosotros. Él es el segundo Adán. Se establece la diferencia entre el segundo Adán y el primer Adán. Nuestra identidad viene a los pies de Jesús. Nos definimos frente a Cristo, no en comparación unos con otros, porque esto lleva a problemas, hermanos. En una oportunidad, caminando el Señor con su grupo discipular, se adelantó un poco al grupo y dice que ellos comenzaron a conversar. ¿Y cuál era el tema de la conversación del grupo? ¿Quién de ellos habría de ser el mayor? Pareciera que es casi algo inevitable. Como dice Dietrich Bonhoeffer, cuando los hombres se reúnen, comienzan a compararse. Y en la comparación comienzan a ver quién es superior al otro. No es ese el camino de buscar nuestra identidad. Somos hombres redimidos por el amor de Dios, hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo y somos siervos de Cristo, somos siervos del Señor.
La palabra para digno, esta palabra que usa aquí Juan el Bautista y dice, yo no soy ni siquiera digno. Miren, se está definiendo él. Está hablando de su identidad, de su yo. Yo no soy digno. Es que usualmente nuestra tarjeta de presentación pone lo mejor de nosotros. Caramba, si piden nuestro currículum vitae, nuestra hoja de vida, en algún lugar para buscar trabajo, tratamos de poner lo mejor de nosotros. Juan, al identificarse, se identifica primero afirmando lo que él no es. No me miren a mí, miren al que viene detrás de mí. No soy yo quien debe llamar la atención. Yo debo menguar, él debe crecer. Habla de Cristo. Y luego cuando habla de él, dice, yo no soy digno. La palabra es hikanos en griego. Esta palabra quiere decir, no soy idóneo, no soy suficiente, no merezco, no soy competente. Yo sé que va contra el orgullo nuestro. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Antes, juzgue de sí con mesura de acuerdo a la medida de la fe. Estoy citando Reina Valera. Es decir, tendemos a la sobreestimación del yo. Tampoco debemos de subestimarnos. Somos tan valiosos que el Hijo de Dios consideró que valía la pena morir por ti y morir por mí. Así de valiosos somos a los ojos de Dios, del amor de Dios, de nuestro Padre Celestial. Somos valiosos. Hemos sido comprados a caro precio. A libertad hemos sido llamados a caro precio. Somos valiosos. No nos subestimemos, no tengamos complejos de inferioridad, pero tampoco nos sobreestimemos, nos sobrevaloremos. Juan el Bautista dice, yo no soy hikanos, yo no soy digno de ni siquiera agachado, encorvado, inclinado, doblado, que era la postura del siervo, del esclavo, frente al amo, frente al Señor. Hermanos, para tener esta postura frente a Cristo, he de decirles algo más. Para yo saber quién soy frente a Cristo y adoptar la postura de reverencia frente a Cristo, yo debo estar cerca de Cristo. Yo no puedo saber quién soy en términos de identidad si yo estoy lejos de Cristo. Tengo que acercarme, tengo que estar cerca de la cruz, cerca del Señor, cerca de sus sandalias, para entonces encorvarme, para entonces doblarme. Y sin embargo, quiero alertar algo, que este reconocimiento de que no somos merecedores, de que no somos hikanos, no debe llevarnos a la parálisis, a decir, no, yo no puedo servir en esto, no puedo servir en aquello, yo no soy digno, y abstenernos y quedarnos en una parálisis que no sirve a nadie, ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie. No, nos debe de recordar quiénes somos. Somos frente a Cristo. Cristo quiere decir Señor, y frente al Señor, al Kyrios, al Mesías, frente al Hijo de Dios, nosotros somos sus hijos, sus siervos, que le reconocemos como tal. Entonces, nuestra identidad, carta de presentación. Yo, Víctor, siervo de Jesucristo. Indigno de desatar aún la correa de sus sandalias. Yo debo de tenerlo presente.
frente a Cristo, es Él quien me levanta. Es el Señor quien me levanta. No debo de buscar currículum humano para vanagloriarme. Esto tiene que estar fuera. El apóstol Pablo tenía muy bien en claro todas sus virtudes y sus logros y cuál era su hoja de vida. Y en más de una oportunidad la usó. ¿Recuerdan? Sí, soy ciudadano romano de nacimiento. En cuanto a la ley, fariseo, con educación tutorial, iba agregando una tras otra sus virtudes. Era políglota, hablaba varios idiomas. Él va diciendo quién es él, pero él llega a decir esto. Todo lo que he listado lo tengo por basura si lo comparo con el privilegio de servir a Cristo. Esto de encorvarme, de ser siervo de Cristo, de hacer que Él crezca en mí y frente a otros al yo presentarle y predicarle, me hará menguar el yo, un yo que no debe de crecer sino a la luz de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, he mencionado que de este versículo, de este pequeño pasaje, no solamente encontramos una lección sobre nuestra predicación, que debe ser cristocéntrica. No solamente encontramos una lección sobre nuestra identidad, que somos siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Sino que también encontramos una lección en términos de servicio, porque el siervo sirve. La palabra siervo está vinculada en raíz, etimológicamente, a la palabra servicio. Así que nos lleva al tema del servicio. Hermanos, todos somos siervos. Aquí en este templo hay decenas de siervos de Jesucristo. Y hermanos, todo servicio es importante. Esto está en el centro del ejemplo de Juan el que bautizaba. Todo servicio es importante. Miren el servicio al que Juan hace alusión. Tan solo el de desatar las correas de las sandalias del Señor. Está poniendo lo más sencillo. Él estaba haciendo algo muy importante que marcaba un instante en la historia de la salvación, pero para él eso era simplemente desatar correas. Y yo he querido titular el sermón de hoy de esa forma, desatando correas. Estamos llamados a servir al Señor de la obra, en la obra del Señor, pero al Señor de la obra, desatando correas. Hermanos, quiero hacer una pequeña diferencia, que puede ser sutil, puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. Es diferente servir a la obra que servir al Señor de la obra. Servir a la obra me puede llevar a ser esclavo de hombres. Servir al Señor de la obra, en su viñedo, en su labranza, dentro de su plan, me vincula directamente a Él. Por supuesto, yo no voy a espiritualizar esto en niveles intangibles, poco concretos y que no nos den una utilidad práctica del sermón que estoy predicando. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando sirvo en la Iglesia y
sirvo a Cristo, al Señor de la Iglesia, quien es cabeza de la Iglesia, sirvo a mis hermanos, a quienes puedo ver y tocar y con ellos hablar. El apóstol Juan dice: no me hables de que amas a Dios si no amas al hermano al que tienes aquí a tu lado. Cuando escribes una de sus cartas, ¿recuerdan? Él dice: aquel que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Así que evidentemente esto nos lleva a recordar palabras del mismo Jesús cuando dijo: cuando visitasteis a este enfermo en el hospital, cuando fuisteis a aquella cárcel a visitar a un preso, cuando le diste comida a este que tenía hambre o le diste un vaso de agua a este que tenía sed, a mí me lo hicisteis. Porque la pregunta de quienes le oyeron es: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo con sed y calmamos tu sed? ¿Cuándo con hambre y te alimentamos? ¿Cuándo enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estabas preso y fuimos a ti? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Pero lo que sí quiero, hermanos, es que quede muy nítido, diáfano en nuestra mente, que servimos al Señor de la obra en la obra del Señor, y no a la inversa. Servimos al Señor de la obra. El apóstol Pablo nos escribe diciendo: todo lo que hiciereis. Y por eso he comenzado diciendo que todo servicio es importante. Todo lo que hiciereis, hacedlo como para el Señor. Todo lo que hiciereis, hacedlo como para el Señor. Es decir, esmeraos en lo que hacéis. Hacedlo todo bien, como para el Señor, como para el Señor. Yo quiero circunscribir ya al final de mi mensaje al servicio en la iglesia del Señor, en la comunidad de los santos, al servicio que nosotros, de hecho, prestamos todos en la iglesia del Señor, en la comunidad, en la familia de la fe. Y como dije en otro sermón, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, se expresa en la iglesia local. Desatar correas. Hermanos, cuán importantes son estos pequeños servicios. Esto de desatar correas. ¿Quién desata correas? Desata correas aquel hermano o aquella hermana que levanta el teléfono para alcanzar del otro lado de la línea a la hermana que está sola, al anciano que a nadie llama, a la que está enferma desde hace tiempo y le da una palabra de aliento. Ahí está sirviendo y está desatando correas. Desata correas quien preside un culto, como lo hacen nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Está desatando correas, está prestando un servicio. Desata correas quien con su coche va a buscar a otra persona que no tiene transporte, a otro hermano o hermana en la fe, para traerla al culto, al templo y juntos alabar a Dios. Está prestando un servicio. Está desatando correas. Son servicios pequeños, tan importantes. Presta servicio aquel que toma su instrumento de cuerdas y nos ayuda y nos guía con la música instrumental al tocar el violín. Se está desatando correas. Se está desatando correas. Cuando una hermana o dos o tres o cinco de nuestra congregación preparan pasteles o comidas de otro tipo para que las compartamos y tengamos tiempo de coinonía, de comunión, de amor fraternal en nuestras reuniones,
cuando están frente al horno o están poniendo su arte, su amor en eso que están preparando, están sirviendo gloriosamente, están desatando correas de sandalias. Cuando alguien va a comprar por iniciativa propia y sin que nadie se lo pida, cajas de botellitas de agua para que las tengamos ahí en el adjunto, en el anexo, y podamos consumir el agua que necesitamos en tiempos de verano o luego menos en tiempos de invierno. Este hombre está desatando correas y lo hace y lo vuelve a hacer. Pequeño servicio, no, gran servicio, desatando correas. Cuando alguien ofrenda y de su dinero da para que otro hermano en la fe pueda llegar a último de mes y pueda tener alimentos para el final del mes. Este hermano o esta hermana están desatando correas, están sirviendo con amor, sin valor, enorme valor. Cuando alguien pone una instalación de sonido o eléctrica y silenciosamente viene a cualquier hora a hacer una tarea de mantenimiento en este templo que ya tiene décadas de construido y es hermoso, está desatando correas y lo hace de manera silenciosa y militante. Cuando una hermana nos confecciona el mantel de la mesa principal de nuestra plataforma, está desatando correas, está sirviendo y lo hace con gozo. Son estos pequeños y grandes servicios. Cuando se predica desde el púlpito una reflexión, se está simplemente desatando correas, sirviendo encorvado. Cuando alguien llena las copitas de la Santa Cena, aquellas que vamos a compartir el próximo domingo como acostumbramos, y parte los pedacitos de pan y en diligencia militante prepara todo para que celebremos la ordenanza sacra del Señor de la Santa Cena, está sirviendo, desatando correas. Son servicios pequeños. Cuando alguien lleva la cámara que filma estos sermones para que hermanos que no han podido venir por enfermedad, por invalidez, por otra razón, puedan verlo al día siguiente o 2 días después. Y se toma el tiempo para subirlo a la red social o pone un texto en la red social, está desatando correas. Son estos pequeños servicios. Cuando alguien pone su arte, su talento y toca al órgano, al piano, guiándonos con los instrumentos y nos acompaña ese piano, tocado con manos entrenadas, poniendo su don al servicio del Señor, está desatando correas. Está sirviendo en pequeño. Cuando alguien ora en la casa y lo ora y ora frente al Señor derramando su corazón y tiene una lista de oración en el lugar donde está, en su casa o en la residencia, e intercede por ti y por mí y por todos los hermanos que estamos aquí, por la obra del Señor, por la iglesia del Señor, por nuestras familias, nuestros problemas y enfermedades. Con estas oraciones se está sirviendo al Señor de manera especial y se está desatando correas. Cuando alguien acompaña a un enfermo en el hospital y lo va a visitar, o en una residencia donde está internado y lo va a visitar, o en un momento en una sala de urgencias, esa pequeña compañía está desatando correas. Está sirviendo de manera sencilla. Cuando alguien toma el nuevo sello que tenemos
y se pone página tras página, el libro tras libro, a identificar, a sellar con alegría los libros que ahora van conformando nuestra biblioteca, sin tocar campanas. Y esta pareja está sellando los libros con los sellos del pastor que donó los libros, que está en la presencia del Padre, y con el sello de la Iglesia Bautista de Amposta. Está desatando correas. Esa pareja está desatando correas. Están sirviendo, desatando correas. Cuando alguien lleva el ordenador, la computadora, para facilitar nuestro culto, con algo de proyección audiovisual reverente, está desatando de manera continua correas. Cuando alguien lleva la oración congregacional, invitando a todos los hermanos a que en culto le sigan, con esa oración que el Espíritu Santo lleva al cielo, está desatando correas, está sirviendo. Cuando alguien abraza a un hermano que está solo, a veces triste, o que se va muy deprisa, y le da un abrazo, está desatando correas. Cuando alguien le da una palmada al pastor, porque lo ve que está medio caído y le dice, ánimo, pastor, está desatando correas, está sirviendo, está desatando correas. Cuando alguien está pendiente de quién cumple años, en qué fecha, para que todos nos unamos cantando el feliz cumpleaños a nuestro hermano. Ese recordatorio, ese estar pendiente es un servicio y está desatando correas. Cuando se ofrenda o cuando se recolecta la ofrenda o cuando se ora, dando gracias al Padre por la ofrenda, se está desatando correas, se está sirviendo al Señor de la obra y a la obra del Señor. Hermanos, yo podría continuar con la lista y de hecho prolongaría el sermón, pero ya me tomaron la idea que quiero transmitirles, el sentir que tengo en mi corazón y quiero transmitirles. Con tu fiel presencia, hermano, hermana, ocupando ese lugar que te gusta, en ese banco que has escogido, llénese cuál, no sé por qué, pero con tu presencia das ánimo, das alegría, das razón de oración, de gracias al hermano que te ve y que te abraza y que te sonríe, que está contento porque has llegado. Estamos desatando correas, estamos sirviendo, estamos desatando correas. Siempre me ha impresionado que la última noche que el Señor Jesús pasó con sus discípulos, en esa noche, dice que se quitó la capa, después de haber cenado, se amarró una toalla a la cintura, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y se encorvó. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando terminó, le dijo, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. En Lucas 22, 27, el Señor dice, y levanta una pregunta en ese estilo pedagógico que le caracterizaba. Miren, muchachos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa a comer
o el que sirve la mesa? Señor, pues el que se sienta, por supuesto, a la mesa y es servido, ¿no? Y el Señor le dice, qué interesante, yo estoy entre ustedes como el que sirve, servicio. Hemos, por lo tanto, hermanos, de imitar a Cristo. Por supuesto que hemos tomado lección de servicio de Juan el Bautista. Yo no soy digno de desatar agachado la correa de las sandalias del Señor, pero desato correas. Lo que Él me ha ordenado, yo lo hago. Desato correas. Un canto que cantaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva está registrado en Filipenses capítulo 2 y nos dice que el Hijo no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y forma de siervo. Y ese era un canto. Sea esa nuestra oración. Desatemos correas, hermanos. Sigamos desatando correas. Sigámoslo haciendo. Cada quien desate correas de acuerdo a lo que el Señor ponga en su corazón. Seamos una comunidad de servicio permanente. Que el Espíritu Santo en nuestros corazones nos aliente a sentir el placer de servir, porque ejemplo nos fue dado por nuestro Señor, que siendo Señor nos sirvió. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Padre.